Buenas tardes, profe. El día de hoy vamos a exponer acerca de qué es el bien y sus diversos tipos. Pero antes de analizar y adentrarnos entre los diversos tipos del bien, tenemos que saber qué es el bien. Pues el bien es un término análogo, porque en parte se predica en su mismo sentido y en parte se predica con, con diversos sentidos. Entonces, así que en definición, ¿qué es bien? El bien es el carácter de un objeto que lo hace positivamente importante y deseable a la voluntad, algo que nos sustancia de una respuesta afectiva de entusiasmo y felicidad al momento de obtenerlo. Es como un valor agregado. Se usa en diversas expresiones, por ejemplo, cocinaste bien, porque alguien puede cocinar, esa es una acción, esta es nuestro objeto. Y el carácter que lo vuelve un bien es el que cocinó de manera extraordinaria. Entonces, cocinó bien. Ese es un ejemplo. Entonces, es algo, es cualquier cosa que consideremos deseable. Lo queremos. Porque nosotros queremos sentir esa satisfacción que nos genera obtener ese bien. Y entonces, en resumen, eso es el bien. Hola, mami. No, Verás que para esta tarea necesito hacerte dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué significa el bien para ti? no, el bien yo lo veo como el valor que se le da, ese valor agregado que se le da tanto a las acciones como a los bienes materiales, como algo material. ¿Podrías darme dos ejemplos de un ambiente en que se practique el bien? Claro. El bien puede practicarse cuando le damos un valor agregado a la verdad en el tema de la justicia. Ahí se practica el bien. Y el bien visto como ese valor que se le da a las adquisiciones materiales que tenemos. Ok. Gracias por tu tiempo, mami. Como primer punto, tenemos los bienes subjetivamente importantes y comenzaremos con definir qué es subjetivo. Esto es lo que se basa en los sentimientos de la persona. Entonces, los bienes subjetivamente importantes son importantes precisamente por eso, porque dan una satisfacción subjetiva a la persona. Una satisfacción subjetiva entendemos por una satisfacción más personal en base a lo que nosotros pensamos. Entonces estos bienes son importantes precisamente por ese placer o satisfacción que nos proporcionan a nosotros. A este tipo de bienes Aristóteles los clasificaba como bienes deleitables o placenteros. Entonces, en resumen, los bienes subjetivamente importantes son bienes que resultan importantes a nuestro carácter personal, a nuestra forma de pensar y a nuestros sentimientos. Gracias. Esta es la entrevista para la tarea número 3 de la clase de ética. Yo soy Juan Carlos Martínez. Y la primera pregunta dice, ¿qué significa para usted la palabra bien? Bien, desde un punto de vista material, sería la posesión, como que un activo, una posesión de algo. Y tal vez viéndolo desde un punto de vista, desde el comportamiento humano, sería la acción, hacer algo bien, que es lo que pienso yo que es correcto. Está bien. Y como segunda pregunta tenemos, ¿podría dar un ejemplo de qué ambiente practique usted el bien y por qué? ¿En qué ambiente se practica el bien? Sería en el hogar, ya que los padres le enseñan a uno una como orientación para para saber yo qué es bueno y qué es malo. Y se lleva, se practica en el hogar y se desarrolla en la vida cotidiana. Gracias. Los bienes intersectamente importantes. Estos bienes provocan en nosotros cierta satisfacción o agrado al verlos. Normalmente es un acto de belleza subjetiva, ya que la belleza es muy subjetiva y depende de cada quien. Como por ejemplo, el ver un atardecer, a mí me puede generar mucha satisfacción o agrado y puede motivar mi voluntad.
pero también se pueden dar ejemplos de este bien, como ver a alguien hacer una buena acción dándole de comer a un perro que tiene hambre o a una persona que tiene hambre, que nos genera en nosotros cierto sentimiento de aprobación y agrado, y aunque no lo provoque en nosotros, la acción sigue siendo buena en este caso. O también el alguien que da su vida por otra persona nos da nuestra admiración y nuestro respeto por esa persona que realizó esa acción, pero al yo no sentir nada, no deja ni quita lo que él hizo sea bueno. Buenas noches, mamá Ana. Buenas noches, Jan. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios, bien, con un poquito de frío, ¿verdad? Pero bien. Me alegro que estés bien. Te venía a hacer una pregunta. Para ti, ¿qué es el bien? El bien es el antónimo del mal, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido me lo preguntas? El bien para ti, ¿qué sería hacer una acción buena o una acción para hacer el bien? Sí, de lo que tú dijiste, ¿verdad? El bien son las acciones que que están, bueno, diría yo, ¿verdad? Son las acciones que ya sea por voluntad propia o porque ya están en normas, en leyes que nos dice cómo debemos actuar para hacer el bien. Y para ti, ¿qué dos ejemplos podríamos hacer o qué dos ejemplos realizas tú a cabo diariamente sobre el bien? Bueno, mira, si me fuera yo a normas, como te decía, ¿verdad? En la Biblia que nos dejó ya Jesús, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? No robar. Entonces, yo cuando voy a comprar, trato la manera de, cuando me dicen el precio de algo, pues yo lo voy haciendo mentalmente, ¿verdad? Porque a veces los señores se confunden, y ya sea que me den menos o me den más. Entonces, si me dan menos, entonces yo, como hay justicia, yo también quiero que él sea honrado conmigo, ¿va? Entonces le digo yo, mire, me falta, entonces que él me dé. Ahora, si me da de más, yo digo, no, mire, me dio de más. Y es bonito, pues, porque son valores humanos que uno tiene con las personas y también que lo benefician a uno, lo hacen sentir bien, lo hacen ser más valorado cuando uno convive con otras personas, porque los mismos tenderos me han dicho, es que con usted yo ya sé que o le doy bien o si le di de más, usted me lo devuelve. Entonces, qué bonito se siente, da satisfacción hacer buenas cosas. ¿Y qué otro ejemplo podrías darnos sobre una acción del bien? Sobre una acción del bien, por ejemplo, también cuando uno tiene la empatía, ¿verdad? Entonces he escuchado uno de esos valores humanos, ¿verdad? Que dice de la empatía, de ponerse en los zapatos de la otra persona, porque a veces uno dice, ay, la persona me contestó mal, y uno, también le va a contestar mal, ¿verdad? Entonces, como ver, es que esta persona estaba ocupada y yo fui imprudente, le fui a hablar. Y de igual manera, ¿va? Cuando le hablan a uno bien, pues uno responder bien, ¿verdad? Y procurar uno que, digamos, por ejemplo, si alguien no tiene algo que comer, pues si fuera así, ¿verdad? Pues compartir si uno tiene también, ¿verdad? Ya sea que tengas de sobra o que tengas cabal, pues es una buena hora, o hacer el bien, es como decías tú, ¿verdad? Las acciones, ¿verdad? Entonces satisfacer a la otra persona en cuanto a su alimentación, aunque sea en ese momento, ¿verdad? Porque ahora si uno pudiera por más tiempo, pues ni modo, ¿verdad? Estaría bien. Pero si no, pues por lo menos en ese momento hacer uno el bien. Porque el mal sería si en lugar de convidarle, así decíamos nosotros antes, en lugar de convidarle, tú más bien escondieras tu comida y le dijeras, dame, y después te vas a comer lo tuyo, ¿va? Entonces ahí sería como una acción mal, porque le estás quitando a alguien que tal vez solo tiene para comer en ese momento. Lo justo. Uh-huh. Bueno,
Muchas gracias por tus palabras y tu sabiduría en estos temas y que tengas una feliz noche. Gracias, papá. Te quiero mucho. Bienes objetivamente importantes siguen dependiendo de la persona. Esto se refiere a que cosas como la salud, el bienestar económico, la libertad o seguridad son importantes objetivamente para la persona, pero al tenerlos no se goza de una satisfacción subjetiva como el primer caso. Buenas noches, te escogí para hacer la entrevista porque siento que sos una persona capacitada para poder responder las preguntas que tengo para hacerte. Y la primera pregunta es, ¿qué es para vos un bien? Para mí, en lo personal, el bien es estar bien conmigo misma, es hacer lo que mi mente, mi cuerpo y mi alma me lo pida, ¿verdad? La segunda pregunta es, si me puedes dar un ejemplo sobre un lugar o una situación en la que se practique un bien y por qué esa situación. Yo lo pongo desde el aspecto de mis hijos, ¿verdad? Yo busco que hacerles el bien, ¿verdad? Estudiándoles, dándoles de comer y llevando una vida normal para mí, ¿verdad? Y ese es hacerle el bien a mis hijos. Sí, está bien. Gracias por tu aporte y buenas noches. Gracias a ti por escogerme. Feliz noche. Mi nombre es José Martínez Reynoso, yo soy clave 17 de quinto bachillerato sección D y el día de hoy les voy a hablar sobre el bien útil. Pues este es un tipo de bien, ¿verdad? Como podemos ver. Y es muy comparable con los bienes materiales, ya que estos bienes útiles pueden ser una computadora, un carro, un teléfono, etcétera, etcétera. Pero lo que hace que el humano los quiera no es ellos en sí, no es su función, sino que son un medio para alcanzar un bien mayor, por así decirlo. Son un medio para alcanzar lo que necesitamos realmente. Entonces, podemos ver que los elementos esenciales de lo útil es principalmente el ser medio para un fin. Como ven, decía anteriormente, este va a ser solo como un conducto, un camino para un bien mayor. También podemos ver que está la dignidad del medio por su aptitud para alcanzar el fin. Esta es la utilidad, por así decirlo, es la utilidad que le vamos a dar para llegar a ese fin que necesitamos. Y por último, la relación con bienes objetivamente importantes para la persona. Esto nos quiere decir que obviamente vamos a tener que hacernos del servicio de un bien útil que esté en relación con el bien mayor al que queremos llegar. Entonces, estas son las tres características o elementos esenciales de lo útil. Entonces, esto es básicamente la explicación de lo que es el bien útil. Espero que sea de su agrado y gracias por su atención. El bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es para ti el bien? En mi opinión, el bien es todo lo que nos hace sentir en confianza y con un respaldo en todo momento. ¿Y me podrías dar un ejemplo de una situación en donde se puede aplicar el bien o en algún lugar? El bien lo podemos aplicar y vivir en nuestro hogar, porque al tener nosotros, nuestro núcleo familiar nos produce felicidad, nos produce placer y por lo mismo es un bien para nosotros, así como gozar de una buena salud, ¿verdad? Entonces es algo que nos hace sentir bien y nos sentimos confiados al mismo tiempo. Sí, muchas gracias. Entonces esta fue la explicación de esta tarea y gracias por su atención.